días, escaladores y escaladoras. Estamos aquí en otro programa del podcast. Entrenar siguiendo un plan te aportará mejores beneficios a largo plazo. Eso lo tenemos claro ya. Sin embargo, esa planificación ha de ser flexible. Los escaladores somos seres sociales y vivimos en un entorno que nos condiciona y afecta. Y un día no estás igual para entrenar que otro. Por lo tanto, tus sesiones deberían adaptarse a tu estado de cada día. Y de eso va a tratar este capítulo. Una planificación debe ser flexible y adaptarse a los imprevistos. Si no planificas tus entrenamientos, los resultados van a ser aleatorios. Una programación adecuada te permitirá trabajar las capacidades necesarias para lograr tus objetivos con las cargas adecuadas. Pero el ser humano es indisoluble de su entorno, como hemos dicho. Por eso la planificación debe ser flexible y que se adapte a los imprevistos que de seguro van a surgir. Ya sean externos, como la falta de tiempo para escalar, obras en el rocódromo, festivos, lluvia, o internos, fluctuaciones energéticas, dormir poco, agujetas, falta de motivación. La carga externa es lo que haces y la carga interna es cómo te afecta. La carga del entrenamiento es el conjunto de estímulos a los que sometes tu cuerpo durante una sesión o periodo de trabajo. Y esta se puede ver desde dos puntos de vista. La carga externa, que es la cantidad objetiva del trabajo realizado. Se puede medir de manera sencilla con variables como el número de repeticiones, el peso levantado o la resistencia aplicada, la duración o distancia recorridas, el número de pegues, las dificultades escaladas. Digamos que la dosis de ejercicio prescrita y que se registra de manera cuantitativa. Y luego está la carga interna, que se refiere a cómo te ha afectado esa carga. Es decir, la respuesta fisiológica y psicológica que ese estímulo provoca en tu cuerpo. Afectará a la frecuencia cardíaca, a los cambios hormonales y metabólicos, a la sensación de fatiga y estrés, a tu percepción subjetiva del esfuerzo. Y digamos que una misma carga externa va a generar dos cargas internas diferentes en dos personas o incluso en una misma persona en dos momentos diferentes. Digamos que la carga externa es lo que haces y la carga interna es cómo reacciona tu cuerpo ante ese trabajo. Ambas son fundamentales y se deben tener en cuenta al momento de planificar y adaptar un entrenamiento efectivo para evitar el sobreentrenamiento y las lesiones. Y en relación a tu experiencia entrenando, tu reserva de adaptación será mayor o menor. Entonces, como bien indica el síndrome general de adaptación o la ley de umbral o de Shutt-Arnold, pues necesitarás una intensidad mayor o menor. La intensidad es la variable más importante del entrenamiento. Los objetivos perseguidos van a determinar la intensidad a la que debes entrenar. Y según esa intensidad, deberás ajustar el volumen y la frecuencia. Todo esto lo vimos en el vídeo sobre la variable. A mayor intensidad, menos volumen podrás realizar. Por lo tanto, la intensidad máxima, o 1 RM, será aquella con la que solo puedas realizar una repetición con buena técnica. O, en el caso de una contracción isométrica, como las suspensiones, aguantar un breve tiempo establecido, que lo normal suelen ser 3 segundos. La carga debe adaptarse cada sesión a cada ejercicio y, a veces, cada serie o repetición. Pero ajustar la intensidad no es sencillo. Variables psicológicas, biológicas y otras como el sueño, la nutrición o el estrés te van a afectar cada día. Por eso la carga se debe adaptar a diario, a cada ejercicio e incluso a veces a cada serie. Tú no estás igual hoy que ayer ni en la primera serie que en la cuarta. De igual manera, aunque te sientas bien en las suspensiones, no significa que vas a estar fuerte en las dominadas. Además, ya te habrás dado cuenta que tanto escalando como en suspensiones, como en el campus board, la humedad, la temperatura, todo influye en tu piel y en tu rendimiento. Lo ideal es seguir una planificación que siga unos objetivos, pero adaptar la carga cada vez a tu situación y a tu estado. Este sistema de trabajo ha demostrado mayores beneficios a medio y largo plazo. Mantenerse en el mínimo estímulo adaptativo para cada persona le permitirá recuperar mejor y poder entrenar más. Aplicar la intensidad adecuada en el momento correcto resulta complejo, como ya vimos en el vídeo de la planificación. Si aún estás fatigado, significa que no te has adaptado al estímulo que realizaste. Volver a entrenar en ese estado va a hacer que no obtengas los resultados que persigues. El volumen realizable para una intensidad en un ejercicio concreto varía según el perfil muscular. Hubo un tiempo que se llevaba mucho lo de pautar la carga con un número fijo de series y repeticiones. Y eso, la verdad, llega a ser poco preciso, ya que la predisposición física de cada deportista cambia cada día. Que un día pudieras levantar 100 kilos no significa que vas a hacerlo la siguiente semana. Trabajar con un porcentaje de tu fuerza máxima también presenta un problema, ya que según el perfil muscular, dos personas podrán realizar un volumen diferente con el mismo porcentaje del 1 RM. Por lo tanto, si solo atendemos a eso, no estaremos dando la carga
que necesita el estímulo que buscamos. Para superar este problema hay varios métodos. La velocidad de ejecución es una variable que ya en el 91 González Vadillo proponía como el mejor indicador para el grado de intensidad en el entrenamiento de fuerza. En 2010 publicó un estudio pionero en el que mostraba la relación entre la velocidad a la que movías una carga y la intensidad relativa que te suponía. Una misma velocidad propulsiva equivalía al mismo esfuerzo para ese ejercicio y deportista. Y dos pérdidas de velocidad iguales indicarían que el esfuerzo fuera equiparable. Con este sistema vas a poder conocer la intensidad relativa que te supone cada carga sin tener que realizar una prueba máxima. El problema es que necesitas un encoder. Aunque hay aplicaciones de móvil que se puede utilizar un vídeo, no llega a ser lo más preciso. Y por otro lado también que en la escalada la mayoría de esfuerzos son isométricos, es decir, no hay movimiento. Puedes utilizarlo en ejercicios como las dominadas, en algunos del campus, pero no es lo más habitual entre escaladores. Escalando resulta muy complicado ser objetivos con la fatiga generada, más aún al ser un deporte que permite tanta compensación. Puedes modificar la postura, el ritmo, la ejecución, ya sea para ganar eficiencia o involucrar otros grupos musculares, antagonistas, sinergistas. Además, la escalada es muy variable. Longitud e inclinación de la vía, tamaños y formas y situación de las presas. A un escalador le resulta difícil ver los factores que están limitando su rendimiento. Los grados de dificultad en la escalada pueden servir como un indicador de la intensidad, pero la carga de trabajo dependerá tanto de la magnitud del esfuerzo, de los movimientos, como de la duración de la escalada. Y seguro que te habrás dado cuenta que hay vías con un grado más duro que te van a exigir menos físicamente que otras con un grado más fácil. Además de la influencia de los factores externos. Quiero decir, si hace calor, si estás con ansiedad y vas apretando todas las presas, todo esto te va a afectar. Incluso está comprobado que si la vía tiene altura, o sea, dos recorridos a diferente altura, la altura te va a afectar y va a hacer que te estreses más metabólicamente, aunque los movimientos son iguales. Pedro Perúa lleva años trabajando en un algoritmo para intentar unificar y cuantificar el esfuerzo que supone cada escalada mediante el índice de fuerza acumulado. Este tiene en cuenta, además del esfuerzo percibido, datos objetivos de pérdida de fuerza junto a otras variables temporales y de individualización. Y es un algoritmo que sigue puliendo temporada a temporada. ¡Ánimo, Pedro! En la escalada, los músculos más limitantes son los flexores de los dedos. El tipo de esfuerzos que suelen realizar son de tipo isométrico, es decir, no hay movimiento. La fatiga muscular se refleja en una pérdida de fuerza, como se ha comprobado. Estos flexores de los dedos y de antebrazos son los músculos que antes se fatigan escalando y que van a limitar tu rendimiento. Por lo tanto, se puede usar esa pérdida de fuerza del agarre como un parámetro para pautar el volumen. Por ejemplo, puedes considerar una pérdida de fuerza adaptativa e ir midiendo cada X tiempo hasta que llegues a esa pérdida de fuerza. Sensores como el Tinder favorecen esta opción, pero sin embargo hay una serie de cuestiones que debes tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el esfuerzo hasta que lo has medido? ¿En qué te basas para considerar que la pérdida de fuerza es adaptativa? Ya que esta va a diferir entre cada persona o cada ejercicio. La pérdida de fuerza a la que debes llegar, vas a llegar una sola vez o varias veces. La medición la vas a hacer con un prima o con un gima. Utiliza siempre el mismo material, ya que la elasticidad te va a afectar. Si una vez lo mides con los Crocs y otra con los pies de gato, te digo yo que va a ser muy diferente. Utiliza una técnica de ejecución buena y estandarizada, manteniendo el codo recto. Y luego es importante con qué vas a comparar cada resultado. Dentro de la sesión, con el inicio de la sesión, lo estás comparando con el día antes, lo estás comparando con tu mejor momento. Sin duda es una herramienta muy útil y que yo utilizo mucho para adaptar las sesiones. Pero para pautar volumen lo hago cuando ya conozco al deportista, ya que antes es difícil saber en qué pérdida de fuerza se mueve. Ya habrás notado que todos tus dedos no miden lo mismo. Por eso, cuando usas una regleta plana, los dedos medios se llevan la mayor parte de la carga. Una regleta escalonada distribuye mejor la carga, haciendo que llegue más a los dedos externos, el índice y el meñique. Los dedos están en una mejor posición biomecánica y entrenarás a todos por igual. Este diseño, desarrollado con KiteVest, además tiene para medir y entrenar cada dedo por separado y una regleta convencional para entrenar con 4, 3 o 2 dedos. Utiliza el cupón para llevarte un descuento en su adquisición. Y seguimos con el programa. Las escalas de cuantificación subjetiva cuentan con bastante respaldo científico. Existe una manera de cuantificar denominada subjetiva, que se basa en asignar unos valores a las sensaciones producidas durante la ejecución de los ejercicios para mantener un registro del proceso de entrenamiento. Al ser subjetivas, en un inicio fueron desestimadas por la ciencia. En esos momentos se buscaban las causantes de la fatiga en variables fisiológicas como el lactato, el cortisol, la testosterona, glucógeno, la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en la actualidad, la fatiga se relaciona cada vez con un estado mental, que es el modelo del gobernador central. Es decir, tu cerebro sobreprotector no te dejará exprimirte al máximo. Una muestra de ello es cómo a menudo
Tu fatiga depende del trabajo que te quede. Por ejemplo, esto se ve claro con los corredores en una maratón, que hay muchos más que tiran la toalla en la mitad de la maratón que en los últimos kilómetros. O escalando, si tienes los antebrazos ya congestionados, vas a sacar más power si ves la cadena cerca que si te queda todavía más movimientos por hacer. Pues a día de hoy, estos tipos de escalas de cuantificación subjetiva cuentan con bastante respaldo científico, que le otorga una validez alta para ajustar la intensidad y el volumen. Eso sí, son más fiables en deportistas con experiencia y tras un periodo de aprendizaje. Gunnar Borch, en los 70, fue el primero en crear y aplicar una escala subjetiva de valoración al esfuerzo percibido. Desde entonces, diversos estudios han validado sus aplicaciones deportivas. Diversos autores la han adaptado a sus necesidades empíricas. En concreto, en la escalada se ha comprobado su correlación con el grado de desplome escalado. Es decir, a mayor desplome, mayor sensación de esfuerzo. El carácter del esfuerzo es la relación entre lo realizado y lo realizable. El término carácter del esfuerzo fue propuesto en el 93 por González Vadillo y Gorostiaga Yestara. Sin embargo, en la literatura anglosajona aparece como level of effort o intensidad of effort. Se puede decir que el carácter del esfuerzo es la relación entre lo que realizas y lo que podrías realizar. Es un número que viene entre paréntesis y muestra el tiempo o número de repeticiones máximas que podrías alcanzar con esa carga. Sin embargo, debes quedarte en el número anterior, situado fuera del paréntesis, y que marca las repeticiones o tiempo de estímulo del ejercicio con la carga antes indicada. En el caso de ejercicios isométricos, como las suspensiones o los bloqueos, esos números indicarían la duración. Seguro que si alguna vez has entrenado con las suspensiones de Eva López, los has visto. La diferencia entre esos dos números, es decir, las repeticiones que tienes que realizar y la que podrías realizar, es el margen de seguridad, el margen al fallo o el buffer. Un ejemplo de un ejercicio dinámico como dominadas puede ser 5 por 5, 7 entre paréntesis, 2 minutos, que significaría 5 series de 5 repeticiones con el peso con el que podrías hacer 7 repeticiones. Y entre series te cansarías 2 minutos. Puesto así, habrían dos opciones. Que los descansos entre series, ajustar la carga según te sientas para seguir manteniendo la intensidad. Es un enfoque que podría utilizarse para entrenar resistencia. O, cuando ya no puedes mantener el margen de seguridad con la carga inicial, terminar el ejercicio. Ese enfoque es más utilizado en fuerza. En ese caso, el número de series no tendría que estar fijado. No, lo normal sería poner n por 5 de 7 con 2 minutos de descanso. Lo que significaría que estaría haciendo series hasta que no pudiera mantener ese margen de seguridad con la misma carga. Para ejercicios isométricos, los números entre paréntesis se referirán a un tiempo, a una duración, normalmente segundos. Puede ser 5 veces, que serían suspensiones de 10 segundos, con la intensidad con la que podrías aguantar 13 segundos. Un descanso entre suspensiones de 3 minutos. Típico trabajo de suspensiones de fuerza máxima. Hay una relación directa entre el carácter del esfuerzo subjetivo, la pérdida de velocidad y las repeticiones que realizas en cada serie. Por ejemplo, un carácter de esfuerzo ligero suele corresponder a una pérdida de velocidad de entre 5 y 10% y significaría realizar menos de la mitad de las repeticiones posibles cada serie. Y así progresando hasta que un carácter de esfuerzo máximo significaría una pérdida de velocidad del 50-70% y estaría cerca del máximo posible de repeticiones en las series. En un carácter de esfuerzo medio te quedarías por la mitad y ya superar la mitad de las repeticiones de cada serie se considera que la intensidad es elevada. Utilizar el carácter del esfuerzo soluciona el problema que supone poner una cantidad fija de repeticiones a diferentes deportistas o trabajar con un porcentaje de su 1RM, ya que, como hemos visto, según su perfil muscular, le va a suponer un esfuerzo diferente. De esta manera te asegura que el deportista va a realizar el trabajo a la intensidad programada. Además de para ajustar la intensidad, el RPE puede usarse para valorar el esfuerzo realizado tras finalizar la sesión. Y llegamos a la más conocida, que es la escala del esfuerzo percibido o RPE, por sus siglas en inglés. El RPE es un sistema basado en una escala de 1 al 10. Una forma de utilizarlo es, por ejemplo, poner 4 series de 8 repeticiones con un RPE 7. Aquí estás indicando que debe dejar 3 en la recámara cada serie. Ya que 10 es el máximo, 7 significaría eso, que te hay que dejar 3. Otra opción es no fijar el número de series y poner 8 repeticiones con una intensidad marcada y dejando RPE 7. Así terminarías el ejercicio cuando no pudieras seguir manteniendo ese margen al fallo. Es lo que se conoce como RPE Stop o de finalización. Puedes utilizar valores variables según el ejercicio si te interesa. Por ejemplo, empezar las primeras series con RPE 7 y llegar a las últimas series con RPE 8. En este caso la intensidad sería la misma que la anterior, pero harías más repeticiones ya que el margen hasta el fallo sería menor. Otra opción es fijar la intensidad o los kilos que vas a mover y el RPE. En ese caso, lo que va a variar será el número de repeticiones. Por ejemplo, repeticiones con 10 kilogramos con un RPE 7. Te puedes hacer repeticiones
Y cada vez terminas cuando sientes que te quedan 3 en la recámara. El índice de esfuerzo percibido también es útil para llevar un registro de las sesiones. Puedes terminar valorando la sesión con el esfuerzo que sientes que te ha supuesto y va bien a la hora de registrarlas en tu diario de entrenamiento o de dar feedback a tu entrenador. El RIR indica el número de repeticiones o el tiempo al fallo que dejas sin hacer. RIR proviene de Repetitions in Reserve, es decir, repeticiones en la reserva o en la recámara. Es muy similar al carácter del esfuerzo, pero con una diferencia. Entre paréntesis se indica el margen al fallo, no el número de las repeticiones que podrías hacer. Así te ahorras restar el número entre paréntesis al anterior, para calcular el margen de seguridad. Puede ser más intuitivo trabajar de esta manera, pero menos para calcular la intensidad inicial. Para los mismos ejemplos que hemos utilizado con el RPE quedarían así. En vez de el 7 entre paréntesis te pondría 2, que es el margen directamente que tendrías que dejar. O en las suspensiones, en vez de poner 13, te pone el 3, que es el margen de seguridad. Igual que hemos visto con las anteriores, puedes dejar abierto el volumen y realizar series hasta la pérdida de rendimiento. Los valores de RPE y del RIR tienen una relación equivalente pero inversa. El RPE 10 equivale al RIR 0, que es como el fallo muscular, pero es un fallo voluntario, porque en realidad el fallo muscular de verdad no podemos llegar por voluntad. Cuando uno aumenta, va disminuyendo el otro. La escala de RIR no se suele utilizar por encima de 6, ya que resulta difícil autocuantificar más de 7 repeticiones en reserva. Cuanto más lejos trabajes del fallo muscular, más complicado y preciso va a resultar. Y con respecto al RIR 0, conforme vas adquiriendo experiencia, verás que eres capaz de aproximarte más a ese fallo muscular real. Drang y colaboradores se basaron en la idea de que la congestión del antebrazo equivale al esfuerzo realizado en escalada. Así, pretendieron realizar una adaptación de la escala de Borg para la escalada. Se trata de la escala de congestión percibida. Los escaladores escalaban en un muro de 45 grados y los investigadores medían al principio de la sesión, después de calentar, varios momentos durante la sesión y justo cuando caían por congestión del antebrazo. Compararon las mediciones con la fuerza de agarre, el volumen del antebrazo y la frecuencia cardíaca. Y la escalada correlacionó bien con la pérdida de fuerza reflejada en la mano, aunque también con la frecuencia cardíaca, que se ha visto que no correlaciona muy bien con el esfuerzo en escalada. Se trata de un estudio anecdótico, ya que no midieron la confiabilidad inter e intraescalador, además de que reducir el esfuerzo a la sensación de congestión del antebrazo no es aplicable a todas las variables de la escalada. Por ejemplo, entrenando RFD o fuerza máxima no vas a sentir esa congestión y en muchos bloques de pocos movimientos tampoco. Y como ya te he comentado, de lo más interesante de utilizar estas escalas, además de ajustar la intensidad a cómo te encuentras, es poder realizar un volumen hasta una pérdida de rendimiento que consideremos adaptativa. Esta pérdida de rendimiento puede ser objetiva o percibida. Por ejemplo, puedes pautar intervalos de boulder hasta caer un número de veces o repetir una vía hasta caer en un movimiento concreto, incluso repetir esa vía hasta caer X veces en ese movimiento, o hacer campus hasta que notes que empiezas a moverte más lento, o pi más fallo hasta que no puedas mantener cierta intensidad, o una parte proporcional de la primera que has hecho. Las opciones son muchas. Simplemente debes buscar que sea un volumen que consideras que va a generar las adaptaciones que persigues. Como te he comentado, las metodologías de cuantificación subjetiva de la carga cuentan con un buen aval científico. Se vio que fueron más eficaces que los indicadores fisiológicos respecto al estado de deportistas. Pero es clave que el deportista conozca la herramienta y sepa cómo utilizarla. Además, a mayor experiencia entrenando, más se conocerá el deportista y mejor será su uso de estas escalas. Lógicamente, cuando empiezas a entrenar no sabes dónde está tu RPE 10 o tu RIR 0. Además, a los escaladores novatos les cuesta más ser objetivos con la carga que les ha supuesto cada escalada. Como te he comentado antes, factores como la altura del recorrido afectan la sensación de esfuerzo percibido. Pero esto, con la experiencia, te vas dando cuenta y lo vas controlando mejor. Sin embargo, los novatos no son capaces de darse cuenta y logran sobreestimar. Pero claro, estas escalas tienen limitaciones. Por esa falta de precisión, lejos del fallo, no son apropiadas para entrenar RFD, potencia o entrenamiento o en intensidad baja o moderada. Además, está comprobado que variables psicológicas como el estado de ánimo, ansiedad, excitación, depresión o estrategias competitivas afectan la percepción del esfuerzo. En la escalada, se suele trabajar por número de movimientos o por tiempo escalando, pero como indicar la intensidad no está estandarizado. Cuantificar la carga en una actividad como la escalada resulta muy complejo. Si estás ensayando técnica, está claro que la intensidad será baja, pero ¿y para entrenar resistencia o fuerza? No es posible establecer la intensidad por distancia recorrida en un tiempo concreto o por unos kilos que vas a utilizar. El volumen en escalada se suele indicar por el número de movimientos o por el tiempo escalando. Y los movimientos siempre se suelen referir a los realizados con las manos. Pero lo complicado es cómo indicar la intensidad. Algunas opciones son, por ejemplo, utilizando el RPE, el índice del esfuerzo,
o una escala propia adaptada. También puedes utilizar carácter del esfuerzo, es decir, realizar 25 movimientos de 35 posibles. Pero esto no es sencillo. Mientras escalas, la participación de los metabolismos energéticos va variando según la intensidad, la duración del esfuerzo y de la fase de vuelo. Esto es, el tiempo que transcurre entre que sueltas una presa y coges la siguiente. Marcar la duración de esos periodos es importante en la escalada, porque va a determinar también la intensidad del esfuerzo que te suponga. Por ponerte un ejemplo, en un bloque vas de una presa a la otra y no tienes tiempo de soltar nada. Esto sería la máxima intensidad. Luego, en una secuencia de resistencia de una vía, igual en algún momento te va a aparecer una mini sacudida entre una presa y la siguiente. Y yendo al extremo opuesto, cuando estás trabajando la continuidad, pues seguramente puedas hacer sacudidas de más de 4 segundos entre cada presa. La intensidad no viene solo por lo que aprietes cada presa, ni tampoco por el número de movimientos realizados respecto a los realizables. También es importante controlar este tiempo entre presa y presa. Pero claro, hay una serie de complicaciones. Por ejemplo, si quieres utilizar el carácter del esfuerzo y plantear unos movimientos realizados de unos realizables, se supone que la intensidad de los movimientos debería ser homogénea. Esto es complicado, porque por un lado dependes de las instalaciones donde entrenes y por otro lado que realizar una vía en la que todos los movimientos sean igual de duros, esto es muy complicado. Hay muchas variables a tener en cuenta, como la eficiencia técnica, ya que cuando escalas una vía, las primeras veces te va a resultar más dura que cuando ya la conoces y la tienes ensayada. También, si realizas reposos o no durante el recorrido, la duración de la fase de vuelo, como hemos visto, si agitas o no los antebrazos durante esta fase de vuelo, factores como el ritmo, si aplicas un ritmo forzado, o factores psicológicos, como la altura o el miedo a caer. Todo eso te va a afectar. Toda esta complejidad es uno de los motivos de la necesidad de usar ejercicios analíticos para asegurar que aplicas la intensidad adecuada en los gestos concretos. La visión actual del individuo lo ve como un sistema dinámico complejo que interactúa y se adapta a un entorno impredecible. Si cada individuo es único en un entorno que no podemos predecir y que le afecta, parece obvio que intentar adivinar el futuro no tiene sentido. Las periodizaciones emergentes trabajan microciclo a microciclo, realizando controles frecuentes para ir adaptando la carga. Eso no quita que se apoyen en el conocimiento del heterocronismo y residualidad de las distintas adaptaciones fisiológicas. Esto, pues, del tiempo necesario para conseguir cada una y de su duración, pero sin un plan cerrado, siempre flexible y que se adapte a cada situación que va surgiendo. Si has llegado hasta aquí y que esto del entrenamiento te interesa y estás comprometido con tu progreso, yo te recomiendo que visites la web pasoclave.com, donde tienes una gran cantidad de artículos sobre entrenamiento de escalada realizado con mucho cariño y mucha investigación. Además, puedes contratar mis servicios de entrenamiento o, si te gusta entrenarte, igual hacerte una valoración conmigo para saber qué oportunidades tienes, qué debes entrenar de acuerdo a tus objetivos. Además, puedes apuntarte a la lista de email gratuita para no perderte nada de lo que voy publicando. Lo que no se mide no se puede controlar. Las escalas para cuantificar la intensidad de manera subjetiva son muy útiles para aplicar en el entrenamiento. Las escalas RIR o de carácter de esfuerzo son utilizadas a priori para definir y delimitar el trabajo a realizar. El índice de esfuerzo percibido o el RPE se puede utilizar también, además, a posterior para llevar un registro del entrenamiento. Combinando ese esfuerzo percibido con el volumen de cada sesión, puedes llevar un registro de las cargas que te va suponiendo cada microciclo. Ya sabemos que si no planificas tus entrenamientos vas a obtener resultados aleatorios, pero como has visto, el plan debe ser flexible y moldeable acorde a los imprevistos que van a surgir de seguro. El ser humano es un sistema dinámico complejo, por mucho que nos guste simplificar las cosas. Además, de la misma manera que puedes adaptar las intensidades y las cargas, también puedes adaptar las sesiones enteras. Tras un día de trabajo, igual, aunque te tocara entrenar fuerza, si llegas cansado, puedes trabajar la flexibilidad. Esto es lo que se conoce como autorregulación y está comprobado que es más eficaz que seguir un plan fijo, aunque sabemos que los escaladores solemos pasarnos de entusiastas. Por este motivo, mediciones objetivas como las sostenidas con el sensor de fuerza, el más común es el progreso de Tinder, resulta de gran ayuda. Además, llevar su registro te va a saber cómo vas asimilando las cargas. Recuerda que el entrenamiento debe ser individualizado. A mayor experiencia, menor será tu reserva de adaptación y más complicado será seguir progresando. Es probable que no te sirva un plan cualquiera que encuentres por internet, como tampoco el que te funcionó hace tiempo. Así que si te animas, ya sabes. ¿Y tú? ¿Cómo estableces la intensidad de tus entrenamientos? ¿La dejas abierta? ¿La adaptas cada sesión? Anda, compártelo. Espero que te haya parecido interesante. Y ahora cuando un colega te pregunte cómo ha ido el pegue, le puedes decir, RP8 o RP9 si te ha resultado muy duro. O RP5 si te has ido paseando por la vía. Te deseo mucha escalada, mucha salud y muy buenos momentos verticales.